Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber visto el reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, y los condujo a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Una nube los cubrió con su sombra, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y, de improviso, mirando alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían qué querría decir con eso de resucitar de entre los muertos. La transfiguración ocurre 6 días después de la invitación a llevar la propia cruz, es decir, el 7º día, en el que Jesús condujo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, lugar de soledad, intimidad y revelación, y ante ellos se transfiguró. La transfiguración dejó traslucir la realidad profunda de Jesús. Él es el Hijo en quien habita corporalmente la divinidad. La blancura resplandeciente de sus vestidos manifiesta su gloria divina. Moisés representa a la ley, y Elías representa a los profetas que anunciaron el cumplimiento de la promesa de Dios hecha realidad en Jesús transfigurado. Dios es demasiado luminoso, por ello su presencia es una nube que cubre a los discípulos, y desde la nube confirma la identidad de Jesús al decir: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Con estas palabras, el Padre revela a los discípulos que deben escuchar a Jesús, palabra definitiva del Padre. Después de la transfiguración, todo volvió a la cotidianidad, porque la gloria del Hijo se comprenderá solamente después de la resurrección. El comienzo de nuestra transfiguración
es la escucha de la palabra de Jesús, porque va cambiando nuestro corazón a una vida nueva. ¿Cómo está escrito que el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho? Y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Ahora bien, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y lo han tratado a su antojo, como está escrito de él. El profeta Elías había sido arrebatado al cielo, y los judíos esperaban su regreso como signo que anunciaba la llegada del Mesías. Malaquías profetizó que Elías sería enviado antes de la llegada del Señor para anunciar la llegada del reino. Jesús respondió que Elías ya vino en la persona de Juan Bautista, que anunció la llegada del Hijo del Hombre, el cual sería despreciado y padecería mucho, y cuya muerte en la cruz será la clave para entrar en el reino. Con esta respuesta, Jesús volvió a anunciar su pasión. El misterio del Hijo del Hombre, prefigurado por Elías y Juan Bautista, es el misterio del justo que sufre. Esta realidad es rechazada por los discípulos. A esa clase solo se le puede expulsar con la oración. Al llegar a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba mucha gente y que unos escribas discutían con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corría a saludarlo. Y les preguntó, ¿de qué discutían con ellos? Uno de entre la gente les respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él lo sacude y echa espumarajos, rechina los dientes y queda tieso. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús respondió, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, comenzó a retorcer violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde la infancia, y muchas veces lo tira al fuego y al agua para acabarlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Al instante, el padre del niño gritó, creo, ayuda a mi incredulidad. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no entres más en él.
y el espíritu salió dando gritos y agitándolo. El muchacho quedó como muerto, de modo que todos decían: se murió. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo despertó y lo levantó, y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y les dijo: a esta clase solo se le puede expulsar con la oración y el ayuno. Jesús descendió del monte en el cual se transfiguró y causó sorpresa en la gente que lo vio, porque aún su rostro exhibía una luminosidad misteriosa, signo de su gloria. Un padre llevó ante Jesús a su hijo, que estaba poseído por un espíritu mudo y sordo, que lo atormentaba y lo dejaba como muerto. Este muchacho representa a todo hombre que por la mentira de Satanás cae en la incredulidad, mal que lo hace sordo a la palabra de Dios. Y al no escuchar, también está mudo, es decir, incapaz de comunicarse con él. Este espíritu no pudo ser expulsado por los discípulos de Jesús, porque ellos también estaban poseídos por la incredulidad. El padre del niño, que también estaba poseído por la incredulidad, deseaba que Jesús curara a su hijo, pero comprendió que no tenía fe. Por ello, pidió el don de la fe. Y Jesús expulsó al espíritu mudo y sordo, causa de la incredulidad. Y al hacerlo, trajo la fe. Nosotros no podemos producir la fe, porque la fe es don de Dios. Lo que debemos hacer es pedir la fe que nos capacita para escuchar al Señor y para responderle mediante la oración. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Salieron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos su muerte y resurrección. Ellos no entienden el misterio de un Dios que se hace hombre para entregarse en manos de los hombres. Sin embargo, es el Padre mismo quien lo entrega. Y es Jesús mismo quien se nos entrega, revelando con ello el amor incondicional de Dios. La muerte de Jesús no será el final, sino el principio de su glorificación, y los discípulos, encerrados en el mutismo por el temor, lo entenderán solo con la visión de Jesús crucificado. ¿De qué discutían por el camino? Llegaron a Cafarnaún,
Y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido sobre quién entre ellos sería el más grande. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Y si uno me acoge, no me acoge a mí, sino al que me envió. Jesús preguntó a sus discípulos la causa de su discusión, y en ellos se hizo evidente la presencia del demonio sordo-mudo que les impedía comprender y hablar. Ellos, en contraposición clara con el pensamiento de Jesús, deseaban ser los más grandes. Este deseo está arraigado en el corazón del hombre, que no se siente amado ni ama, por lo que busca sobresalir por sí mismo mediante el tener, el poder y el protagonismo. Todas tentaciones que destruyen su dignidad de hijo de Dios y lo conducen al egoísmo. Por esta razón, Jesús les revela su nueva ley al decirles que si uno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Esta es la ley de la minoridad y el servicio, que se convertirá en la norma fundamental del nuevo pueblo y mediante la cual el amor vencerá al egoísmo. Jesús, para explicar esta ley, tomó en brazos a un niño, prototipo de la minoridad, necesitado de amor y acogida, y lo presentó como modelo del hombre nuevo, cuya minoridad le restituye su condición de hijo y le permite abandonarse en el amor de Dios. La verdadera grandeza está en imitar a nuestro Maestro Jesús, pobre, humilde, pequeño. No se lo impidan. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre expulsaba demonios, y no nos sigue, y se lo impedíamos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque nadie que haga un prodigio en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está por nosotros. No se lo impidan, les dice Jesús a sus discípulos, celosos de uno que expulsaba demonios en su nombre y no pertenecía a los suyos. Los discípulos de Jesús, que ya formaban una comunidad, estaban poseídos por el espíritu sordo-mudo a nivel colectivo y pretendían que todos los sigan, cayendo en la tentación del protagonismo colectivo. Este celo excesivo es obra de Satanás y conduce al fanatismo religioso, que es causa de división. La unidad de la Iglesia está basada en escuchar y seguir a Jesús, y en nombre
de Jesús, la Iglesia es universal, abraza a todos y no excluye a nadie. En el nombre. Cualquiera que les dé de beber un vaso de agua en el nombre, porque son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Es mejor para ti entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible, en donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Es mejor para ti entrar en la vida cojo que con los dos pies ser arrojado a la gehenna, en donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado en la gehenna, en donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado con el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la condimentarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Jesús asegura que cualquiera que ayude a sus seguidores en el nombre, es decir, en su nombre, recibirá la recompensa de hijo que consiste en el ingreso al reino del Padre. Asimismo, hace notar que las actitudes egoístas de algunos hombres pueden convertirse en escándalo u obstáculo para los pequeños que creen en Jesús, pero aún son inmaduros en la fe. Y así como podemos ser obstáculo para otros, así podemos tener algo que nos obstaculice a nosotros mismos, como la mano que se cierra en la posesión en lugar de abrirse al don de Dios y el compartir. El pie que en lugar de seguir a Jesús sigue otros caminos diferentes. El ojo orientado a muchas cosas vanas y no a Jesús. Asimismo, Jesús les dice a sus discípulos que serán salados con el fuego, es decir, recibirán el Espíritu Santo, que les dará una vida nueva que tendrá sabor por tener sal. Condimento que simboliza la sabiduría del Hijo y que conduce a la verdadera felicidad. También hoy debemos cortar todo lo que ocasiona tropiezo para nosotros mismos y para otros en el seguimiento de Jesús.